Ahora cada día estamos viendo más estudios que nos hablan de la importancia del medio ambiente en que se desarrolla una criatura. La epigenética nos habla de ello, todo lo que está escrito sobre el contacto piel con piel, sobre la necesidad de este vínculo afectivo, la cantidad de tiempo que pasan los niños en brazos de las personas que más los cuidan. O sea, todas estas cosas, cada día tenemos estudios que nos dicen más claramente que es cierto, pero es que estamos necesitando estudios actualmente para demostrar lo más evidente, aquello que no necesitaría ningún estudio para darnos cuenta de que es una realidad. Lo más importante que tenemos en la sociedad son nuestras criaturas, son nuestro futuro. Esto a veces lo decimos, pero luego nos olvidamos, porque en los medios de comunicación en general lo que aparecen son las necesidades del sistema. El comercio, el consumo, el tal, la economía como entes globalmente en sí mismos absolutos. Y no todo este consumo, toda esta economía, toda esta planificación en función de las necesidades de las personas. Y si desde pequeños o desde adolescentes nos vamos centrando en saber y en querer conocer cuáles son las necesidades fundamentales de las criaturas, creo que sería una aportación muy grande a la construcción de un mundo distinto. Se está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra.